Juan Luis Cebrián, periodista, fundador del diario El País. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Y buenas noches a David, que sabe que tiene todo mi apoyo. Fue un gran periodista en El País, en el equipo de Antonio Caño, y equipo al que cesaron en El País una vez que yo me jubilé, prácticamente el mismo día que llegaba al gobierno. Aquí hay Pedro otro Sánchez. caído de aquella época. Hay otro caído. Y es que lo que es evidente es que ni Trump ni Sánchez, que yo los comparo mucho en contra de lo que la gente piensa, quieren libertad de expresión. Trump está persiguiendo el periodismo libre en los Estados Unidos y hay muchas quejas y una gran protesta por parte de los periodistas norteamericanos, y Trump sueña con controlar prácticamente todo, ¿no? Con controlar a la sociedad civil, pero desde luego ha tenido actitudes y un proyecto de ley además absolutamente contrario a la libertad de expresión. Y contra los jueces también, y los jueces y la libertad de expresión son las únicas defensas que tenemos contra la ocupación de las instituciones que está haciendo el presidente Sánchez. De todas las instituciones, luego hablamos también si tenemos tiempo. De todas las que puede, de todas las que se dejan. Ahí, tú que tienes una larga trayectoria y experiencia, Juan Luis, a pesar de tu visible juventud, ¿se te ocurre algún caso, algún precedente? Lógicamente hablo en democracia. Fíjate que nos decía David, es que aquí les ha sorprendido hasta los periodistas turcos, estamos en ese nivel. Pero ¿se te ocurre, te viene a la memoria algún precedente de una campaña de estas características de acoso a un periodista por preguntar? Bueno, se me ocurren muchas. Es decir, yo como director del País durante casi 14 años, pues tuve 5 procesos, una condena a la cárcel por un editorial del País, no por otra cosa, y declaré más de 100 veces ante los tribunales, ¿no? Entonces era la derecha la que perseguía la libertad de expresión, y no solo en el caso del País, en el caso de muchos otros periódicos que nacieron. Ahora yo veo a una ficción del Partido Socialista, una ficción y una facción, que efectivamente trata de evitar incluso que pregunten los periodistas. No se dejan preguntar ellos, y hay una cantidad de preguntas que hacerles. Por ejemplo, ¿de qué negocios Zapatero iba a hablar con la vicepresidenta y ministro de Hidrocarburos de Venezuela cuando hay en marcha un procedimiento de 180 millones de fraude en el IVA por hidrocarburos? De lo que se le acusa al señor Aldama, que es el que está dando la información respecto a qué pasa. ¿Qué pasa con ese procedimiento? ¿De qué negocios iba a hablar Zapatero con Dilma? Te haces preguntas, ten cuidado, Juan Luis, que si te haces preguntas está claro que corres riesgo. Bueno, yo quise despedirme de los lectores del País 48 años después de haberlo fundado, y no pude despedirme de los lectores del País, me tuve que despedir en The Objective. Yo creo que efectivamente, pero yo no sería tan duro con los que se someten, porque se someten unos por ideología, y bueno, son libres de tener la ideología que quieran, y otros por necesidad. Porque la prensa, los periódicos en papel son zombies, lo he dicho muchas veces, son muertos vivientes, pero están muertos. No tienen publicidad, tienen unas cuentas imposibles, etcétera y tal, ¿no? Y bueno, aquí hay un director de un periódico de papel que sabe los problemas que eso... No solo de papel. No lee de la noche. Sí, no solo de papel, claro, el problema de los periódicos no son de papel, es ese. De los de papel. Y por lo tanto, pues incluso periódicos que en su tiempo fueron espléndidos negocios, como ABC o El País, por poner dos ejemplos evidentes, pues tienen dificultades muy serias porque la publicidad ha huido hacia los medios digitales, ¿no? Y a partir de ahí, pues claro, hay un grave paro en la profesión periodística. Claro, una cosa es que periodistas que tenían prestigio o respeto, pues de repente, por ideología o por convicciones torcidas, en mi opinión, pues colaboren, y otra que gente que están defendiendo un salario mísero muchas veces y tal, pues... Pero Juan Luis, ahí hay un matiz.
Hay un matiz. El matiz de someterte pues se puede comprender humanamente. Tú te sometes. El matiz de sumarte a una cacería ya es menos justificable. Bueno, aquí ya no es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo. Más papistas que el Papa. He padecido tantas cacerías que tampoco me... Lo podemos poner en el contexto que tenemos la suerte de poder contar aquí hoy con Juan Luis, si esto es completamente... si en democracia en España no había pasado una cosa así, vamos, para entender. Yo no lo recuerdo, pero vamos, yo creo que estamos en un sistema que va a durar poco, ¿no? Es decir, cuando hablamos de corrupción, la corrupción es sistémica en todos los partidos, pero es sistémica desde hace 30 años, no es sistémica de ahora. Otra cosa es que aquí, además de sistémica, sea desternillante, con el número de sobres, de putitas, de no sé qué, etcétera y tal, ¿no? Es decir, es un esperpento absoluto, ¿no? Y yo vengo de un país que es Perú, en donde exactamente en 4 horas cayó todo el gobierno y la presidenta también esperpénticamente, y tiene una relación con lo que pasa en España, y es que la presidenta no tenía una constituency, no tenía apoyo electoral. Los que la apoyaban electoralmente es porque les convenía, que es un poco lo que le está pasando a Sánchez. Sánchez perdió las elecciones, está haciendo una política que no es ni la del socialismo democrático, ni siquiera la de los seguidores de Sánchez, es la de su suegro, la de su mujer, la de su hermano, etcétera y tal, ¿no? O sea, está ocupando las instituciones y colocando a los amiguetes, ¿no? Y a aquellos estómagos agradecidos que pues son capaces de influir en las licitaciones públicas, como su propia mujer, que ha influido en la licitación pública de Barrabés, y que efectivamente pues están poniendo el Estado a su servicio particular y de sus familiares, etcétera y tal, ¿no? Entonces, esto es un caso más de final de curso, por así decirlo. Da igual que dure hasta el 27. Sánchez no gobierna, Sánchez no tiene política y España no tiene futuro con un partido como este. Bueno, por cierto, Juan Luis, gracias por estar con nosotros. Cuando dices que el gobierno trata de ir poco a poco en todas las instituciones que puede metiendo baza, ¿te refieres también a la Real Academia o no? No, me he referido a la Real Academia porque hemos tenido una reunión insólita. Hemos tenido cerca de 10 días de reuniones, por unas razones o por otras, en Perú, primero en Lima y luego en Arequipa, presentando 3 proyectos muy importantes. Uno, el proyecto de lenguaje claro, que es la defensa de un nuevo derecho, que es el derecho a comprender, en una palabra. Que comprendamos las sentencias de los jueces, que comprendamos los contratos que nos obligan a firmar y las hipotecas, y que efectivamente se respete el derecho a saber de los ciudadanos, a los que luego se les atropella exhibiendo escritos que se han visto obligados a firmar sin que los entendieran, ¿no? Y eso es algo que preside el director de la Academia Española, y donde hay 600 instituciones ya de todo el mundo hispano colaborando, ¿no? Porque es un esfuerzo de defender derechos ciudadanos. Y luego la Real Academia ha presentado 2 proyectos impresionantes. Uno, el Diccionario Histórico Español, son 10 tomos de diccionario, que es algo que llevaba tratando de hacer hace 100 años la Real Academia y no ha podido, y lo ha hecho ahora gracias a la iniciativa del actual equipo y también gracias a los elementos tecnológicos que tenemos, porque la inteligencia artificial ha ayudado en esto. Y lo otro es un proyecto de lengua española e inteligencia artificial que se viene haciendo con todas las grandes compañías, se viene haciendo con Google, se viene haciendo con Amazon, se ha hecho también con Telefónica, etcétera y tal, que lo que tratamos es precisamente de que la unidad del español, que es uno de los valores formidables que tenemos en este país y en todos los países hispanohablantes, cara a la geopolítica precisamente. Algo tenemos los que hablamos español, y es que somos la segunda lengua materna en el mundo después del chino mandarín, pues que las máquinas, cuando hablen entre ellas, pues no se inventen un español que ya no entienda nada, y que efectivamente eso es clave. La cultura hispana
y la cultura hispanoamericana pues se vea destruida por una inteligencia artificial que no controlemos o que no establezcamos. Y está haciendo un proyecto la Real Academia muy importante. Bueno, todo eso, de nada de eso se ha informado, sino solo de que el director del Instituto Cervantes, que es alguien siempre nombrado por el gobierno, pero que nunca había tenido hasta ahora posiciones políticas de ningún género, y ha habido directores de izquierdas, de derechas y medio pensionistas, está haciendo un ataque formidable al director de la Academia, incluso acusándole de irregularidades inadmisibles, y la Academia pues tuvo que hacer un comunicado votado unánimemente por todos los académicos protestando por ello, pero mi opinión es que efectivamente si no hay una directriz hay por lo menos un run o susurros en los despachos oficiales, especialmente en el del ministro de Asuntos Exteriores, que es quien financia el Instituto Cervantes. Te lo pregunto de otra manera, Juan, porque sabes perfectamente por dónde iba, Juan Luis, pero te lo pregunto de otra manera. Pregúntamelo como quieras. Si no lo respondo yo. ¿Sánchez no quiere ver a Cebrián al frente de la Academia o son cosas mías? Bueno, yo creo que Sánchez no quiere ver a Cebrián ni siquiera hablando. Pero yo sí quiero ver a Sánchez, o sea, yo estoy encantado. La última vez que le vi, que fue en una comida en el Palacio Real con el rey, vi que no se acercaba a mí a saludarme y yo me acerqué a saludarle y a hacerle una pregunta, que era que qué tal estaba, ¿no? Pero en fin, no, es que sorprendentemente para todos y para mí luego también se ha dicho que esto tenía que ver con el sucesor de la Academia, y en Petit Comité se dijo, entre otros al corresponsal de ABC, que se habló de la intriga, que el sucesor, que resulta que era yo. Es curioso, yo me presenté precisamente enfrente del actual director y perdí. Él tuvo 17, 18 votos y yo tuve 12 o 13, no me acuerdo exactamente, en el primer turno, y los dos nos habíamos hablado antes y habíamos dicho, bueno, el que gane el que gane, pero vamos a colaborar juntos, y hemos colaborado juntos. Entre otras cosas porque los académicos no nos presentamos, nos presentan. Yo no me presenté yo. A mí vinieron 5 o 6 académicos a decirme que me querían presentar, y me dije, pues presentarme si queréis, y otros quisieron presentar a Santiago. Pero he de decir que Santiago, que me venció en las urnas, y además esto es algo entre académicos, nadie más opera, nadie más, ni del gobierno, ni de las empresas, etcétera y tal. Pero Santiago Muñoz Machado ha hecho 2 ejercicios, todavía no ha terminado le queda un año, fabulosos, fantásticos, impresionantes. Y además siempre ha habido, hasta este momento, buenas relaciones con el Instituto Cervantes, porque entre otras cosas, Víctor García de la Concha fue 12 años director de la Academia y después 6 años director del Instituto Cervantes, ¿no? Entonces, claramente esto es un deseo de ocupar el liderazgo cultural también que la Academia supone, no solo en España, sino sobre todo y de manera muy, muy importante en los países de habla hispana. Ha sido una indignidad total, si me lo permites, porque 3 días antes, menos de que comenzara, bueno, ya estabais allí, de comenzar un evento que ha supuesto un esfuerzo enorme en favor de la lengua, de la unidad de la lengua, de España también, en fin, de la cultura, en español. Uno de los organizadores revienta el acto, y lo revienta de la peor manera posible, en una conferencia, con una pregunta preparada, una respuesta súper preparada, y esperando que eso iba a ocasionar un cataclismo que efectivamente en parte ha anulado, digamos, el trabajo técnico, científico, cultural, porque es inevitable que la prensa habla de esta, pero con muy poco resultado por su parte, porque ha recibido muy pocos apoyos, y lo que ha habido es una respuesta generalizada en favor de las posiciones de la Academia, de Santiago Muñoz Machado, y ya veremos si a medio plazo no le ha hecho un favor. Bueno, ya lo veremos. Juan Luis Cebrián, no sé si en la Moncloa ahora con Sánchez eres bien recibido, aquí sí, ¿eh? Aquí eres muy bien recibido, así que gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Un fuerte abrazo y hasta pronto.